Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Continuamos estudiando, mi querido amigo, la vida del rey David. Y hoy vamos a aprender una lección más acerca de David. Y para eso, abre tu Biblia y rápidamente trasládate al libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 12. Vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 14. Ahí está la historia del rey David. Y vamos y comencemos. Jehová envió a Natán ante David y al llegar le dijo: había dos hombres en una ciudad, un rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo en su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, igual que una hija. Un día llegó un viajero a avistar al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para dar de comer al caminante que había venido a visitar, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para quien había llegado de visita. El profeta Natán era un íntimo amigo del rey David. Natán conocía muy bien a David y David conocía muy bien a Natán. Anteriormente Natán ya se había presentado a David para aconsejarle acerca sobre la construcción del templo. Pero esta vez, en esta ocasión, Natán se presenta ante el rey con un mensaje. Un mensaje que Dios le había encomendado al profeta Natán. Y Natán empieza una historia sobre el cuidado de una oveja. Presenta la historia de un rico y un pobre. Y David estaba muy familiarizado con esa historia. Recordemos que David había sido pastor de ovejas. David sabía el costo de una oveja, el sacrificio que tenía que tener el dueño para cuidar a la oveja. Entonces, Natán quiere despertar la curiosidad del rey. Natán quiere hacer que el rey pueda recordar en qué momento de su vida se equivocó y cometió el error que cometió, el pecado con Betsabé. Pero David no quería. Y es entonces que David, cuando acaba de contar la historia del profeta Natán, en el versículo 5, dice: se encendió el furor de David y violentamente contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que es digno de muerte el que tal hizo. O sea, David estuvo dispuesto a condenar. David, en vez de que esa historia le recuerde su pecado, lo que hace David es alterarse y empieza, dice, a condenar a la persona que había cometido ese mal contra su prójimo. Y el texto continúa, ¿no? Dice: debe pagar 4 veces el valor de la cordera por haber hecho semejante cosa y no mostrar misericordia. David no tuvo misericordia de Urías cuando le mandó a que le dieran muerte, a que le abandonaran solo en el campo de batalla. Pero acá David dice: no, ¿por qué no tuvo misericordia ese hombre contra su prójimo? Pero Natán quiere despertar la conciencia adormecida de David por el pecado. Y ahí en el verso 7 dice: entonces dijo Natán a David: tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. ¡Qué mensaje tan directo! David no iba a poder reconocer su pecado mientras el profeta Natán encara la valentía del profeta para decir al rey que él había pecado. Natán no escatimó en perder su vida, porque no sabía si el rey se iba a enfurecer contra él o el rey iba a reconocer su pecado.
Pero saben, querido amigo, Natán le dice: rey, tú eres aquel hombre perverso, aquel hombre que planificó, aquel hombre que maquinó la muerte de su general. Y en ese momento David no supo qué hacer. En ese momento el rey recordó su pecado, el pecado adormecido que estaba en la vida de David. Volvió como algo, como un pensamiento fresco delante de él. Mira, y lo que David sentencia, anteriormente recordemos que David sentenció de muerte. Y David no se daba cuenta que David mismo se estaba sentenciando de muerte. Era David quien había condenado, pero ahora esa condena caía sobre David. Al escuchar David esto de acá, David, ¿qué hace? Ahí en el versículo 13 dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. David no dijo: he pecado contra Betsabé, he pecado matando a su esposo Urías. David dijo: he pecado contra Jehová. O sea, el pecado que uno realiza contra el prójimo no es contra el prójimo, es contra Jehová. Cuando uno peca, peca contra Jehová. ¿Por qué? Porque todo el ser humano fue creado por Dios. Por eso que el mensaje de profeta Natán fue un mensaje de amor, fue un mensaje de gracia por parte de Dios hacia el rey David. El día de mañana estudiaremos cuánto tiempo pasó para que David reconociera su pecado. Pero en este día vamos a centrarnos nada más en lo que David hace delante del profeta, cuando el profeta le dice: ese hombre eres tú, rey. David reconoce que ha pecado contra Dios, ha pecado contra su creador, ha pecado contra aquel que le cuidó mientras era errante en el desierto. David reconoció el pecado que inquieta el corazón del hombre. Es principalmente una afrenta contra Dios. David reconoció que su pecado era una rebeldía contra Dios. Dice: el reproche del profeta conmovió el corazón de David. Se despertó su conciencia y su culpa le apareció en toda su enormidad. Su alma se postró en penitencia ante Dios. Con labios temblorosos exclamó: pequé contra Jehová. Todo daño o agravio que se haga a otros extiende del perjudicado a Dios. Saben que los pecados se cometen en el momento menos pensado, pero para eso hay un antes. ¿Qué haces antes de haber pecado? Sencillamente nos alejamos de Dios. La historia de los patriarcas y profetas, la página 490, dice: los israelitas fueron inducidos al pecado precisamente cuando se hallaban en una condición de ocio y de seguridad aparente. Se olvidaron de Dios, descuidaron la oración y fomentaron un espíritu de seguridad y confianza en sí mismo. Cuidado, si estás dejando de orar, si estás dejando de estudiar la Biblia, si te sientes seguro en tu fe, ten cuidado, mi querido amigo. Eso es peligroso. ¿Por qué? Porque en el momento que te sientes seguro es donde Satanás se puede apoderar de tus pensamientos, de tus acciones,
de tus actitudes y puedes hacer cosas que tú no pensabas que serías capaz de hacerlo. Entonces, la lección de hoy es: no te desprendas de Dios. Reconoce tu pecado delante de Dios. No culpes a otros, sino reconoce que has pecado contra Jehová de los ejércitos. Pero sabes, querido amigo, ahí en Salmo 51:4, vamos a la Biblia, Salmo 51:4, la oración de David. Dice: contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. David dice: contra ti, Jehová, he pecado. Querido amigo, en este día puedas comenzar una vida de victoria. Si te has equivocado, puedas buscar a Dios y pedir que Dios te perdone, y Dios te va a perdonar. Que Dios te bendiga.